del futuro de balonmano. Del futuro y casi también un repaso del presente, puesto que ya la temporada terminada hay que plantar las bases de lo que va a ser el próximo año, con quizá una pregunta que formularemos sobre la importancia o no, la necesidad o no de que hubiera un equipo grande en Córdoba y que colaboraran los demás, o a lo mejor nuestros invitados piensan que eso no es lo que debiera de ser. Pero todo esto vamos a hablar y nuestro compañero Paco Pajuelo, especialista en balonmano, vamos a que nos comente más o menos cómo se plantea con la base del presente el futuro para el balonmano cordobés. Buenas tardes. Efectivamente, no se puede hablar de futuro sin hacer un análisis metódico, tranquilo, pausado e incluso reposado de lo que ha sido esta campaña, para si ha habido algún tipo de error, intentar corregirlo y la próxima temporada encararla con bastantes garantías de éxito. Entonces nuestros invitados, vamos a proceder a la presentación de ellos. Se encuentran los dos máximos representantes, máximos me refiero porque ostentan la máxima categoría en Córdoba, que son procedentes del Cajasur Córdoba Balonmano, está su presidente Juan Ignacio Rubio. En representación de Alseir viene su preparador y diríamos alma mater del conjunto, que es Rafael Villalba. Luego tenemos un tercer invitado que es Ángel Blasco, un hombre con experiencia que ha muchos años ligado y vinculado al Figueroa, que nos va a hacer una perspectiva de cómo ha visto esta segunda división y las categorías inferiores. Los dos anteriores invitados nos harán un balance de sus equipos, tanto su máximo representante en Primera División B como sus respectivas equipos de cantera. Bien, pues vamos a comenzar pues con ese balance. Si os parece bien, Juan Ignacio Rubio, podemos comenzar con lo que ha sido el Cajasur Córdoba de balonmano hasta llegar a este final ya de temporada. Bien, pues habría que comenzar el balance de este año remontándonos al final de la temporada anterior. Evasur en aquel tiempo, en aquel momento, se clasificó ascendió a Primera División B, a la recién constituida Primera División B. Hubo una reestructuración en el club bastante a fondo, que afectó tanto a la parte técnica como a la parte meramente directiva, administrativa, podríamos decir. Y tuvimos una serie de problemas al comenzar, los lógicos que implican una reestructuración, y otros añadidos que la suerte no nos perdonó y sobre los que tuvimos que actuar con diligencia, y al tiempo nos ha dado un poco la razón, nos ha permitido esa suerte que tanto influye en deporte como en cualquier otra actividad, terminar la temporada con un balance que se puede presentar bastante decentemente, el cual ha sido quedar quinto en la Liga de Primera División B. Pero eso no es lo importante, a pesar de que, como digo, tuvimos que superar una serie de problemas bastante graves. No me detengo mucho, pero sí quiero hacer alusión a la enfermedad de Antonio Reyes, por ejemplo, una enfermedad cruenta y dolorosa en aquel momento, que le tuvo que obligar a estar prácticamente 2 meses en cama, con la consiguiente repercusión personal, lógicamente, que todos sentimos, y en el equipo. Pero se actuó con diligencia y pudimos solventar ese problema. No me quiero olvidar tampoco de las lesiones que no nos han perdonado este año. Paco Castillo es buena prueba de eso, un jugador que todo el mundo conocemos y que todavía está afectado por una lesión en el primer partido de pretemporada, precisamente. Esperemos que se pueda recuperar para el año que viene. Como digo, en Primera División hemos hecho una campaña bastante buena. Hemos quedado los quintos clasificados, se consolida la categoría. Eso ya era una meta al principio de la temporada, y lo más importante, bajo mi punto de vista, dicho esto, es que en las categorías inferiores pues se han logrado unos resultados que hacen albergar esperanzas de que esto puede ir a más. En categoría juvenil hemos sido campeones provinciales, fuimos a la fase de sector regional, quedamos segundos de Andalucía, tuvimos acceso por lo tanto a una fase de sector ya nacional, en la que intervenían Atlético de Madrid, Granollers, Caixa Valencia, Marista de Cartagena, en fin, una serie de equipos bastante agustinos de Aragón, Zaragoza, y quedamos los quintos. Eso en categoría juvenil. En categoría cadete la trayectoria es bastante paralela, quedamos campeones provinciales también, fuimos a la fase de sector, quedamos terceros de Andalucía, y después fuimos a Valladolid a la fase de sector nacional, en la que se hizo un papel muy digno,
perdiendo de un gol contra el que el año anterior había sido campeón nacional, el Iplacea de Madrid, reconociendo la prensa que nuestro equipo había demostrado incluso mayor preparación, mayor técnica, mayor táctica que el equipo que después a la postre sería campeón. Entonces, para nosotros es un orgullo que en esas categorías inferiores pues se vaya viendo un resultado. En infantiles, este año hicimos un acuerdo con La Salle, le cedimos una serie de jugadores, ellos nos cedieron otra serie de jugadores. En infantiles el equipo nuestro quedó un poco mermado, han hecho una campaña dentro de lo posible bastante buena, y en alevines pues nos quedamos segundos en un trofeo organizado por Arsair y primero en un trofeo organizado por Salesianos. Entonces yo creo que el balance, a fuer de sinceros, tiene que ser bastante positivo. Un balance que ahora Rafael Villalba, entrenador del Al-Zahir, también nos va a hacer, aunque quizá implícitamente hay que preguntarle a Rafael Villalba o quizás hacer ver que el Al-Zahir a punto estuvo de perder la categoría y que bueno, al final se ha recuperado. Entonces quizá no haya sido tan positivo el balance en cuanto al primer equipo, o hay otros estadios del propio club Al-Zahir que han hecho positiva la trayectoria. Bueno, la verdad que sí, en el aspecto deportivo no ha sido muy positiva la actuación del primer equipo. Sí, en otros aspectos sí ha sido positiva, puesto que el equipo realmente se ha mentalizado de que no se puede hacer la campaña del año pasado. El equipo, yo pienso que el problema que ha tenido es que ha ido pasando de categorías prácticamente sin darse cuenta. Pasaron de juveniles a segunda. En segunda, si no fue un paseo, fue casi un paseo. Ascendimos a primera vez y entonces el equipo realmente no se mentalizó de la categoría en la que estaba, ¿no? Seguía otra vez estaban jugando en categorías juveniles, jugaban con una mentalidad de, bueno, pues por jugar, no por amarrar resultados, y entonces había un encuentro en que perdíamos tontamente después de ganar prácticamente todo el partido, ¿no? Entonces en ese aspecto, en el aspecto de resultados ha sido negativo, puesto que prácticamente estuvimos descendidos. Lo que pasa que, bueno, pues por la segunda incomparecencia de Melilla han sido ellos los que han descendido. Y entonces pues, esto nos ha permitido lograr la categoría. Entonces esto te he dicho que si en el aspecto deportivo ha sido negativo, en el aspecto de mentalización ha sido positivo, puesto que el club realmente se ha planteado ahora muy seriamente el tema del equipo. La directiva se ha creado una directiva prácticamente nueva, que si bien se crea una directiva aparte del club, entonces la sesión de balonmano tiene su presidente y su junta directiva totalmente independiente del colegio, ¿no? Entonces digo que esto puede ser una prueba de que el equipo pues se ha tomado las cosas en serio de cada año que viene, puesto que no se puede permitir que pase otra vez lo de esta temporada, cuando realmente el equipo no es que fuera mejor que otros, pero tampoco era pienso el más indicado para descender. En categoría de deporte base, pues los juveniles quedaron segundos de Córdoba, después en la fase de Andalucía quedamos terceros y después fuimos al sector nacional a la Ciudad Real, donde quedamos cuartos. El equipo que quedó tercero de Córdoba, y los restantes canteras, tanto los infantiles y los alevines, que realmente aquí no hemos conseguido hacer como otros clubes, hacer un solo equipo, sino que hemos ido sacando los equipos según van por los cursos escolares del colegio, ¿no? Entonces los de séptimo tienen un equipo, los infantiles de octavo eran otro equipo, o sea que no hicimos una mezcla, ¿no? Simplemente íbamos pasando los equipos según sus cursos escolares, para evitar el que, bueno, en algún año pudiera haber un poco de vacío, ¿no? Entonces los alevines quedaron, el primer equipo quedó tercero en el campeonato que organizamos en el colegio y el segundo equipo quedó cuarto. Entonces el balance en general para mí positivo, puesto que yo en esta categoría no me miro los resultados, sino que las etapas de aprendizaje de estas categorías vayan de acorde con lo que yo quiero para estos equipos. Sí, en segunda división, Ángel Blasco, el Figueroa. ¿Se diferencia mucho esa primera de esa segunda división en cuanto a estos planteamientos de primer equipo y demás? ¿Cómo ha sido la trayectoria de Figueroa? Sí, bueno, en cuanto, si primero te contesto a que si se diferencia, efectivamente hay bastante diferencia, porque ya en la misma categoría de segunda división, entre 8 equipos siempre ha habido 4 arriba y 4 abajo con notables diferencias de puntos. Por lo tanto, con la primera vez pasa igual respecto a la segunda. La trayectoria nuestra en segunda, pues este año la verdad es que, bajo mi punto de vista, ha sido un éxito enorme, porque cuando empezamos la temporada, aunque finalizamos cuartos, yo me hubiese conformado con finalizar casi penúltimo o algo así, porque con la gente que contábamos la realidad era esa, ¿no? Era
otra aspirar a más. Al final resulta que de los 3 que hubo de Córdoba somos los únicos que hemos mantenido la categoría, y por supuesto se debe única y exclusivamente a la labor que han tenido los jugadores, que creo que sin hacer grandes cosas han hecho todavía más de lo que realmente creo que están capacitados. Y también por lo que respecta a la base, este año me he empezado con la escuela municipal. La verdad que ha funcionado bastante bien. Rafael Villalba habrá visto en su torneo que ha organizado Alevines que realmente, es más, yo creo que incluso el progreso del equipo ese en concreto ha sido excesivo, porque ahora les va a costar subir el nivel ese, les va a costar mucho. Sí, Paco Pajuelo, después de haber sentado esta base, de haber hablado de este presente ya al final de la temporada, ¿sirve para hacer un balance positivo de lo que ha sido el balonmano cordobés? Y se me antoja una pregunta, no sé si será tan importante, si el futuro de balonmano pasa por esa coalición de equipos y formar ese grande, o no es quizá eso lo más importante para que el balonmano cordobés esté en todo lo alto. Es una pregunta bastante compleja, aunque yo siempre he mantenido públicamente mi opinión que mientras más equipos de nivel exista en Córdoba, más nivel deportivo va a tener Córdoba en el mundo del balonmano. Es decir, la formación de un solo equipo a costa de destrozar el resto, creo que no es medida buena, óptima, para el futuro del balonmano cordobés. De todas maneras, esta es una pregunta que queda aquí en el aire, y aquí hay 3 personas invitadas para que puedan contestar. Sé a priori que hay personas que están de acuerdo conmigo y personas que están totalmente en contra de mi opinión. De todas maneras, cada uno es muy libre de pensar como quiera. Sí, entonces, si te parece, ahora ya vamos a pasar a las preguntas, pero hay suficiente con las palabras que hemos escuchado de los representantes del balonmano cordobés, suficiente base como para que el próximo año el balonmano cordobés sea algo más. Yo creo que sí. Sin lugar a dudas, de todas maneras hay posibilidad de que se me corrija. Creo que en el balonmano reciente de Córdoba, y hablo de reciente de las últimas décadas, últimos 10 años, ha sido la temporada más brillante del balonmano cordobés. Antes de entrar, diríamos, en el futuro, sí me gustaría aclarar, porque Ángel Blasco ha venido aquí invitado con una serie de condicionantes para que explique. Me gustaría que analizara, antes de entrar en el futuro, cómo has visto esta segunda división, puesto que para mí ha sido demencial, muy mal organizada, sin saber justamente qué viajes hay, como equipos, como el tuyo en concreto, en la primera fase pasa por jugar para ascender y en la siguiente tiene que pelear por luchar la categoría. Para mí ha sido una estructuración hecha con los pies. ¿Y cómo consideras tú la nueva creación de la primera categoría territorial andaluza? Bueno, sí, efectivamente lo de la segunda este año ha sido terrible, porque al principio había un grupo de 8, si te clasificaba entre los 4 primeros jugabas para el ascenso, entre los 4 últimos para el descenso. En la segunda fase, de un grupo de 4, si te quedabas primero o segundo, volvías a contar para el ascenso, tercero o cuarto para el descenso. En el grupo de abajo, del cuarto al octavo, el primero y segundo optaba a mantener la categoría, y el tercero y cuarto a descender a territorial. Claro, entonces en la primera fase sabía los desplazamientos que tenía, ni en la segunda ni en la tercera, pues nosotros tuvimos, por ejemplo, que ir a Almería cuando podíamos haber ido a Linares. O sea, esto en cuanto al gasto de viaje, pues es sensible la diferencia. Entonces, indudablemente estuvo mal montado, o sea, porque tenía que haber sido menos grupos o como sea, pero oye, 10 conservan la categoría, 10 bajan y ahí se terminó todo, no 3 fases distintas y además de una forma muy seguida, o sea, sin saber, porque terminaba hoy una y el domingo siguiente empezaba otra y no sabías ni dónde tenías que ir. En cuanto a la reestructuración, pues no sé, lo relaciono un poco con eso de formar un solo equipo. Es que ahora, División de Honor, Primera División, Primera B, Segunda, Primera Territorial, Provincial, yo no sé, estas tantas categorías realmente no le veo el sentido, porque no conducen a nada, o sea, porque sencillamente, digamos que ahora en Segunda División vamos a estar los que antiguamente estaban de los primeros en provincial, y en territorial van a estar los que antes estaban antiguamente de los últimos en provincial. O sea que sencillamente, más o menos como la provincial, pero con una serie de gastos y desplazamientos que no conducen a nada. O sea que te comparo la provincial de hace 5 o 6 años y seguro que estaba al mismo nivel, con las salvedades lógicas de los progresos que puede haber.
de lo que está ahora la segunda división, y la territorial, pues, ¿para qué te voy a contar ya, no? O sea, cuando precisamente puede también haber muy pocas diferencias entre participar en segunda y participar en territorial, como casi también, lógicamente hay algunas más con la primera B y la segunda, y la categoría de primera B a la primera territorial creo que es enorme en cuanto al atractivo que pueda tener para el espectador ir a ver un partido, y los gastos en primera vez indudablemente son más que en segunda, pero los de segunda y la de la territorial van a ser muy parejos, muy parejos. Bien, entonces vamos a pasar a ese futuro del balonmano cordobés. Yo he lanzado antes esa pregunta, si puede pasar el balonmano cordobés por la unión de los equipos para hacer uno grande. Evidentemente creo que hay opiniones en contra, no tienen por qué ser a favor. Entonces tampoco tiene por qué ser esa la pregunta clave. Puede ser, bueno, efectivamente, que si hay otro modo de que el futuro del balonmano pase por ahí, o bien por la composición de un equipo grande entre todos, o bien por otros temas que ustedes consideren oportunos. Rafael Villalba, ¿por dónde pasa el futuro del balonmano cordobés? Bueno, el futuro del balonmano cordobés pasa como el futuro de todos los deportes por el tema económico. Indudablemente los sponsors aquí en Córdoba son, para mí, desde luego ridículos. No se puede permitir que, bueno, se le está haciendo propaganda a una serie de entidades, me refiero en todos los deportes, ¿no? Y que, bueno, que yo pienso que dan muy poco con relación a lo que publicidad que se le hace, ¿no? O sea, yo he estado viendo por ejemplo, el tema económico de algunos clubes, y te puedo decir que en segunda, en otras territoriales, de verdad que el presupuesto económico es 5 veces como mínimo el que se puede dar aquí en Córdoba. Entonces, primero el tema de ese gran equipo tiene que pasar por el tema económico. Mientras no salga un sponsor lanzado a subir un equipo, de luego indudablemente esto es inviable. O sea, con los jugadores que hay en Córdoba no se puede pensar en subir de categoría, y mucho menos pensar en lo que se ha hablado muchas veces de división de honor. O sea, ascender a primera división A y a división de honor está claro que pasa por traerse dos jugadores extranjeros de primera línea, y dos jugadores extranjeros de primera línea te cuestan hoy como mínimo 4 millones de pesetas. Entonces, indudablemente, mientras no tengamos ese dinero, es una tontería que esté pensando en la formación de un equipo grande. Y por supuesto estoy totalmente de acuerdo con Paco que hacer un solo equipo no pasa por destrozar a los demás equipos. O sea, para hacer un equipo pasa con un equipo de los que hay en primera vez reforzado con 2 buenos jugadores extranjeros, entonces indudablemente se puede pensar en ascender de categoría. Mientras tanto, es absurdo pensar en otra cosa. Juan Ignacio Rubio, presidente de Cajasur. Bueno, yo lamento disentir, o me alegro de disentir, no sé en este caso qué es lo que será lo más correcto. Aquí hay un problema de cantidad y de calidad. Depende de cómo lo enfoquemos. La cosa consiste en hacer un planteamiento y hacer después un desarrollo de los medios con objeto de que ese planteamiento sea realidad. Yo creo que en Córdoba hay jugadores como para ascender a primera A. A primera A. Yo creo que en Córdoba hay personas lo suficientemente capacitadas como para ser una directiva fuerte, una directiva preparada, una directiva con credibilidad, y yo creo que en Córdoba hay medios de comunicación que cuando se presente un trabajo serio, pues apoyen, porque en definitiva están apoyando a su sector. Yo me imagino que el profesional de la comunicación deportiva, en este caso, pues lo que quiere es tener actividad, y contra mayor sea la élite de la actividad que es en Juicia, pues hasta cierto punto le repercute a él, ¿no? Yo creo que en Córdoba hay, vuelvo al inicio de la respuesta, hay jugadores y técnicos y personas capacitadas para ser un equipo serio con vista a ascender a primera A. Cuando esto se hubiera consolidado, ahí dependía ya lo de los extranjeros, que yo por supuesto soy partidario, a pesar de que hay personas que están en contra, incluso dentro de mi mismo club, cosa que es buena, el contraste de opiniones. Pero yo creo que lo primero pasa por consolidar el balonmano en Córdoba. Ahora mismo no está consolidado, hay mucha riqueza en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad cada uno hace lo que puede, y lo que puede se está demostrando que no es suficiente. Por lo menos bajo mi punto de vista, que lo que quisiera es ver un equipo de división de honor en Córdoba. Sí, Ángel Blasco, desde el punto de vista de la segunda división, no sé si la opinión será a favor o en contra. De todas maneras, ya tenemos un empate en esta ocasión sobre ese grande equipo, que aparte de eso yo me imagino que habría que olvidar muchos personalismos, muchos protagonismos para hacer ese primer equipo, y a lo mejor por ahí también puede ir la cosa. Pero tú desde la segunda división, desde esa perspectiva un poco más modesta, ¿cómo lo ves?
¿Cómo ves por dónde pasa el futuro del balonmano? No tiene obligatoriamente que pasar por ese, repito, por esa pregunta que yo he iniciado antes. Sí, bueno, el tema del gran equipo, no sé, yo estoy en que si un equipo de los que está en primera línea ahora mismo se puede convertir en un gran equipo, perfecto, pero nada más. O sea, no tiene por qué estar atado todo el balonmano de Córdoba a ningún equipo. Distinto es que todo el balonmano apoya a ese equipo, pero de una forma totalmente independiente. Yo, por ejemplo, yo no tengo ningún inconveniente en eso. Pero, oye, tan importante es tener un equipo en División de Honor, que eso sería un sueño. Yo ahora por lo menos lo veo irrealizable ahora mismo, por todos los aspectos, sobre todo lo económico. Y otra cosa es que no se centre, como ha pasado en otros deportes, que prácticamente polariza un club, un equipo, el resto de la actividad de dicho deporte en la ciudad. Es bueno que ojalá hubiese uno de División de Honor y 10 de primera y 20 de segunda y 50 de provincial. Para mí eso sería lo realmente bueno. Por supuesto, siempre, lógicamente, las miras de todos. Además, es que sería tonto pensar que un jugador que está en segunda, si se le ofrece la posibilidad de jugar en primera, no va a decir que no. Y por supuesto prepararlo, no te voy a decir bajo el mismo patrón todos, pero con unas ligeras similitudes para que no acusaran tampoco el paso de la categoría. Y desde luego sí estoy de acuerdo en que el tema económico, como dice Rafael Villalba, es vital, o sea, porque desgraciadamente mucha culpa también ha habido, no sé, se está desvirtuando el tema en estos deportes como en el fútbol, ya a nivel de primera, bueno, y en segunda en otras regiones también, pero vamos, sobre todo a nivel de primera aquí en nuestra región, no son profesionales los jugadores indiscutiblemente, pero todos cobran algo, más o menos, pero cobran. Y eso en Córdoba, por ejemplo, ahora mismo no se está habituado y piensa que por muy poco que cobren, al mes supone mucho y a la temporada muchísimo más. Sí, antes de, Paco Pajuelo, antes de pasar a hacernos más o menos el resumen de todos los pespuntes que hemos ido haciendo para ese futuro del balonmano en Córdoba, ¿te falta algún dato, alguna pregunta de alguno de ellos para componer tu resumen final? A mí me gustaría una brevísima y para los tres. Para los tres. Y se trata de que si el problema radica en el tema económico, es muy importante la sponsorización de los conjuntos. Pero una cosa que a mí me da tristeza y mucha pena, y me imagino para que los jugadores también, es la escasa repercusión que existe de público en las canchas. Analizar, me gustaría brevísimamente, el por qué se produce, diríamos, esta desbandada de espectadores. Bien, bueno, ya la verdad es que aquí, a pesar de que esto pueda tener alguna repercusión, yo por supuesto le tengo que echar un poco la culpa a algunos medios de comunicación. A mí me resultó un poco vergonzoso ver que el máximo responsable del balonmano español, Juan de Dios Román, estuviera aquí en Córdoba y bueno, pues la prensa de Córdoba le dedicara media página al hecho de estar aquí Juan de Dios. Te puedo decir que este fin de semana he estado en Cádiz y bueno, te digo que todo el diario de Cádiz, que es enorme, que además Ángel y yo nos hemos reído muchas veces con el periódico de Cádiz, pero que te puedo decir que dedicaron 4 horas a la estancia de Juan de Dios Román en Cádiz, y Cádiz todavía en el balonmano es bastante más floja que Córdoba. Entonces, para mí, pienso que los medios de comunicación tienen mucha influencia en este aspecto, porque bueno, si está sacando todos los días de un deporte, si no una página, por lo menos media página, indudablemente el espectador, pues bueno, se habla de maravilla de ese deporte, indudablemente va a jugar ese deporte. Y entonces no quita que, por supuesto, el nivel de los jugadores en Córdoba, pues, y como decía Ángel, un poco por descuido de nosotros, pues nos hemos ido abandonando un poco y se nos ha ido la gente. Pero normalmente los medios de comunicación, vuelvo a repetir, tienen mucha influencia y yo pienso que algunos medios de comunicación en Córdoba están demasiado influenciados por algunos deportes. ¿No crees, Rafael Villalba? Y bueno, por supuesto, de pasada vamos a decir que precisamente Paco Pajuelo ofreció una entrevista a la televisión municipal sobre la presencia de Román, lo que en este caso, bueno, tampoco vamos a intentar salvar nada, simplemente que Televisión Municipal estaba presente en este acontecimiento, que también un poco la regla del balonmano está un poco más antigua. Ya hemos visto cómo ha evolucionado el baloncesto y el balonmano se ha quedado un poquito más atrás. ¿No crees que eso influye también? Hombre, obviamente es más bonito ver a dos negros machacando, rompiendo los aros aquí en el polideportivo que ver a un yugoslavo hacer un buen lanzamiento y romper un poste de balonmano, porque es más difícil romper poste de balonmano.
Indudablemente el baloncesto, hay que decirlo, tiene hoy día más espectáculo y antes han sabido montarlo muchísimo mejor, y yo pienso que, vamos, te lo hay que felicitar al baloncesto. Lo que no se puede olvidar a los medios de comunicación es que te dicen que mientras el baloncesto o cualquier otro deporte le da más publicidad a este deporte, pues bueno, le tienen que dedicar más páginas en algunos medios porque venden más. Yo siempre digo que bueno, que si por hablar de otros deportes vendes 40 periódicos más, pues indudablemente eso debe de favorecer también al periódico. O sea, que no se debe de olvidar nunca que el deporte en Córdoba es baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y otros muchos, ¿no? Que no se siempre habla siempre de los dos únicos deportes que parece que hay en Córdoba, cuando afortunadamente, desgraciadamente, el balonmano está muy por encima de algunos de esos deportes que tanto se le da más bomba en Córdoba. Por Ignacio Rubio, causas por que el público abandona un poco el espectáculo. Bueno, yo creo que es que, en primer lugar, iba a decir porque el ambiente del balonmano está muy disperso. A la gente que le gusta el balonmano tiene su equipo que lo sigue, por eso que decíamos antes. Hay 3 equipos en Córdoba en Primera División B, Puente Genil, uno de los que no está aquí, nosotros y Arsail, o sea, Caja Sur, Córdoba Balonmano y Arsail. Después en segunda ha habido 4. Y cada equipo tiene sus seguidores. Entonces, vuelvo a abundar a lo que antes he dicho. La posibilidad de coordinar, la posibilidad de aglutinar el ambiente de balonmano pasa por hacer, bajo mi punto de vista, un equipo fuerte, sin que se pierda la riqueza, pero en el que, como decía Ángel Blasco, todos se sientan un poco partícipes de ese primer equipo. Nosotros, en concreto, yo tengo la idea de para el año que viene, una vez que estén hechas las fichas, con esto me adelanto y puede haber algún tipo de, pero en fin, no me voy a comprometer, cuando estén hechas las fichas en la federación, en Caja Sur Córdoba Balonmano va a mandar un carnet de socio, en este caso de socio, bueno, partícipe, vamos a crear esa figura, a todos los jugadores que haya de balonmano, sean del equipo que sea. Nuestro intento está en que todos los equipos participen de los éxitos y de la problemática nuestra. No puedo olvidar una frase de apoyo del año pasado de Ángel Blasco al perder nosotros el 3er partido de liga consecutivo. Primero fuimos a Canarias, perdimos, segundo recibimos aquí al Pedro Alonso, fue entonces en el segundo, y en un momento de desánimo, no por el resultado, sino por los problemas que teníamos en aquel momento, Ángel Blasco me dijo: no te preocupes, tranquilo, esto queda todavía mucho, y esa es una frase que yo la he repetido mucho esta temporada, para mí fue fundamental. Eso por una parte. Por otra parte, los medios de comunicación, como decía Rafael Villalba, tengo que dar toda la razón, tienen que sembrar para recoger. Si esto lo enfocamos desde el punto de vista de la rentabilidad, hay que subir un equipo, hay que subir al balonmano, y me voy a salir de los equipos, voy a tener una alusión, si ustedes me lo permiten, y metiéndome en un terreno que no sé si me corresponde, para hechos que están ocurriendo que la gente no se entera. Yo estoy involucrado en el ambiente de balonmano y yo me he enterado el jueves de la semana pasada que hay un señor en Córdoba que se le ha dado la medalla de plata al balonmano, medalla de plata nacional, que se entregó el sábado a las 7 de la tarde en Badajoz, que es Rafael Barroso, para el que quiero tener un recuerdo en este momento. El expresidente de la Federación. El expresidente de la Federación, efectivamente. Yo no entro en el tema de la trama de la concesión de la medalla, no entro tampoco en el tema de si las medallas deben de estar o no deben de estar, tampoco entraría en el tema de si las oposiciones son los más adecuados para una... Pero en fin, es lo que hay. Y es un reconocimiento al balonmano del cual yo me siento partícipe, por amistad de Rafael Barroso, incluso por diferencias, que también las tenemos y, como antes digo, enriquecen. Bueno, cuando pasa una circunstancia de este tipo y no se entera el público cordobés, no se entera de la repercusión que puede tener, pues eso va a repercutir negativamente en que todo lo que hay alrededor del balonmano pues no adquiera también una proyección. Yo creo entonces, resumiendo la intervención mía en este sentido, en que la cosa pasa por aglutinar al ambiente del balonmano y porque los medios de comunicación, por supuesto, le den el respaldo que necesita, y que yo no tengo inconveniente ninguno en pedirlo, porque es una actividad en la cual hay muchísima gente en Córdoba, en cuestión de fichas, si mal no tengo entendido, hay como el mismo número que en otros deportes que parece que tienen otra repercusión, más repercusión, y sin embargo no tiene eso proyección a nivel popular, y por supuesto pasa por el tema del patrocinio. El lograr un patrocinador fuerte, el lograr un patrocinador que, bueno, en este caso yo tengo que sacar una lanza,
romper una lanza en defensa de Caja Sur, porque está rompiendo un poco los moldes. Nosotros estábamos acostumbrados, el balonmano estaba acostumbrado a contar con unos patrocinios de 300, 200, 300.000 pesetas. Eso, con ese monto no se puede no se puede afrontar una línea. Caja Sur ha roto los moldes en ese aspecto. Yo le tengo que estar agradecido, no por lo que yo represento, sino por lo que repercute en el balonmano, ¿no? Y poco más puedo decir en ese sentido. Ángel Blasco. Sí, la poca asistencia. ¿También contra los medios de comunicación? No, bueno, sí, lógicamente un poco sí, pero tampoco, no sé. O sea, yo en mi caso concreto, por ejemplo, es que nosotros la temporada pasada no podíamos fijar ni día ni hora para los partidos. Entonces, lógicamente, jugábamos el día y la hora que nos marcaban. Lógicamente, no eran las mejores. O sea, las mejores estaban ocupadas, los sábados sabemos que estaba ocupado por el baloncesto, y el domingo, pues, o bien teníamos que jugar a las 10:30, a las 11 de la mañana, incluso un partido a las 9 o a las 2 de la tarde. Lógicamente no se podía intentar aprovechar el que va a ver el fútbol sala, por ejemplo, también, pues, oye, si el partido es justamente un poquillo antes, a lo mejor se va y le puede empezar a gustar el balonmano, pero había otros hándicaps también. Nosotros no cobrábamos la entrada, entonces el fútbol sala, por ejemplo, cobraba, que me parece estupendo que cobren, porque se idea de cobrar hasta por ver los alevines, sobre todo para que la gente se vaya acostumbrando, porque le es más fácil pagar o es más fácil cobrarle 25 pesetas por ver alevines para que cuando lleguen a ver la primera división paguen 500, porque si de buenas a primeras se encuentran con las 500 dicen que es carísimo, pero así se les va acostumbrando. 25 pesetas alevines, 50 cadetes, 100 infantiles y así sucesivamente, y se hace como hacen con las loterías y eso, o sea que primero lo ponen así pero que enseguida lo suben y ya la gente como juega pues no se da cuenta y lo paga. Y ya, o sea, nosotros en cuanto a la poca asistencia ha sido por eso, y por supuesto dos cosas que han dicho Rafael Villalba y Juan. Lo de Juan de Dios sí me ha parecido muy mal a nivel de... No hablo de prensa, hablo en concreto ya de la prensa escrita. Solamente fue aquello un recuadro. Me parece que su sola figura merecía muchísimo más. No merecía, merece. Y lo de Rafael Barroso, yo precisamente me enteré ya hace días. Yo se lo dije a él, me decía que era broma y tal. Y a mí me ha sorprendido enormemente que hasta ahora... No sé si en algún medio, porque todo no te da tiempo a oír todas las emisoras y demás, pero en ninguna he oído que le han dado la placa, o sea, la medalla de plata al mérito en balonmano. Se la han dado a nivel directivo, no sé si han sido 3 en toda España, o sea que no vamos a entrar aquí. Es más, incluso me han llegado por ahí que ha habido discusiones de si se la debían de dar, no se la debían de dar, o no sé, pero es que eso da igual si se la debían de dar o no se la deben de dar. Lo que está claro es que si no se la dan a Rafael Barroso se la hubiesen dado a Pepe Díaz de Cuenca, y yo para que se la den a Pepe Díaz de Cuenca prefiero que se la den a Rafael Barroso, por dos motivos: porque es amigo mío, porque es de Córdoba. Sí, bueno, además vas al hecho informativo de que no ha tenido repercusión. Exactamente. Gracias, Ángel. Paco, yo creo que salvando esos 7 minutos que nosotros ofrecíamos con Juan de Dios Román en la televisión municipal, la entrevista que tú mantenías con él aquella noche, y repito que no es por salvar nada de la televisión municipal ni de los medios informativos a los que nosotros representamos, que sí nos hicimos eco en su momento, pero bueno, que quede dicho que no está tampoco de más. Ha servido de base ya para esquematizar lo que puede ser el futuro del balonmano en Córdoba. Yo creo que sí, a no ser que nuestros invitados quieran apostillar la última coletilla, pues pasaría yo a hacer el resumen. No sé si queda algo por decir, señores. Bueno, yo Juan Ignacio Rubio. Vuelvo a abundar en lo que he dicho en mi última intervención. Esto es cosa de todos. Aquí no estamos, creo que la mayoría estamos por afición, porque nos gusta esto, y entonces esto es cosa de todos. Vamos a sentirlo así. Vamos a prescindir de personalismo, que es una cosa que tú decías antes y que yo lo he repetido en muchas ocasiones, y vamos a mirar esto como una cosa de todos. Yo he comentado en muchas ocasiones, este último tiempo, de hacer una directiva. Es una situación compleja, ya se ha intentado en Córdoba en algunas ocasiones, pero bueno, el hombre, el animal quizás que tropieza muchas veces en la misma piedra, y yo no tengo inconveniente en tropezar si el resultado final es positivo. Yo he estado comentando en muchas ocasiones, he tenido reuniones con personas involucradas en nuestro ambiente, de hacer una directiva en la que estuvieran un poco representados todos los clubes de Córdoba. Yo comprendo que es una cosa difícil. Para, partiendo de ahí, que todo el mundo se sintiera un poco partícipe de ese equipo,
que no tiene por qué quitarle personalidad a los demás, pero que sea un poco el que aglutine, el que represente a Córdoba, en las competiciones, y sobre todo el que, aunando esfuerzos, porque esto es una labor de equipo, pudiera tener una facilidad en cuanto a proyección hacia el futuro. La primera persona que saldría si este fuera mi equipo, por ejemplo, la primera persona que saldría de mi equipo, si esto se lograra, sería yo. Yo, en el momento que se lograra ponernos de acuerdo, el primero que dimitiría como presidente del Caja Sur Córdoba de Balonmano sería yo, para intentar localizar a otra persona que quizás tuviera un poco de más representación, y yo ponerme a desempeñar un cometido concreto a igualdad de condiciones de los demás clubes, o sea, lograr un consenso en cuanto a la elección de una persona que representara el balonmano en Córdoba, y los demás empezar a colaborar en el sentido ese. De acuerdo, pues Paco Pojuelo, vamos a ir rápidamente con ese resumen final del futuro. Bien. El resumen, desde mi punto de vista, lógicamente, un punto de vista personal, sería el siguiente. Aquí se ha dejado hablar a nuestros invitados, cada uno ha expuesto libremente sus pensamientos y se pueden sacar una serie de conclusiones. La primera, el balonmano cordobés, y sobre todo en la base, que creo que es el futuro, está muy bien a nivel andaluz. Creo, y sin temor a equivocarme, que después de Málaga es la ciudad que más nivel ostenta en categorías inferiores. Segundo, sobre la posibilidad de ser un gran equipo, mi opinión, aquí se ha vertido cada uno la suya, lógicamente, es que el nivel es muy parejo y el nivel no es superior a la primera vez, no nos engañemos. Aquí puede haber un jugador un chispitín mejor que otro equipo, pero no lo suficientemente bueno como para destrozar el nivel que tiene en su propio equipo, puesto que no hay muchísima cantidad con esa calidad, permita a este equipo mantener la categoría y el otro que aglutinara o que se hiciera cargo de los servicios de este jugador pudiera ascender de categoría. Entonces, aquí lógicamente estoy de acuerdo con Rafael Villalba que el futuro de un equipo grande pasa por cada uno seguir luchando y traer gente de fuera, ya sea a nivel nacional o a nivel extranjero, para dar el salto y que lógicamente ya el público se animara a empezar a asistir a los polideportivos y también fuera una especie de incentivo de cara a los posibles sponsors. De acuerdo, gracias Paco Pojuelo, gracias Juan Ignacio, también Rafael y Ángel, por vuestra presencia en los estudios de la televisión municipal. Yo pienso que todos perseguís lo mismo y es que el futuro del balonmano cordobés sea más esplendoroso. Y a ustedes también, gracias señores por su atención.